Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, muy buenos días. Todos tengan ustedes un cordial saludo. Vamos a empezar con el audiolectura de este interesante libro, Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010, de los autores Omar Eduardo Rojas Bolaños y Fabián Leonardo Benavides Silva, que habla sobre la obediencia ciega en campos de batalla ficticios. Empecemos con la página 130 y dice así: a la policía judicial del municipio de Codaxi de nada servían sus gritos, las palabras soeces y las amenazas. Por ser ignorante frente a los delitos que le imputaban, no encontraba ninguna justificación a las palabras que vociferaba, en especial las que refería al afirmar que él sí estaba haciendo algo por la patria, no como los, entre comillas, tombos que lo estaban reteniendo. Miraba con desagrado y odio a los jóvenes policías que lo habían capturado y maldiciéndoles les gritaba que no sabían, entre comillas, con quién se estaban metiendo, cierra comillas, que ellos eran unos, abre comillas, pobres diablos, cierre comillas, desconocedores de la labor que él realizaba por la patria, que hasta ese día trabajarían como policías, que se comunicaran con el coronel de la brigada, quien conocía de la misión que ejecutaba. Cuando el capturado me vio cerca, dejó de maldecir, abalanzándose sobre mí, no con la intención de agredirme, sino buscando algún tipo de protección. Los patrulleros le impidieron llegar hasta donde me encontraba ubicado. Sus palabras tenían la intención de que intercediera ante los policías para que lo liberaran. Dos puntos, entre comillas. Mi mayor, ayúdeme. Todo esto está muy bien coordinado. Llame a mi coronel y dígale que me encuentro aquí con estos tombos que me tienen capturado. Cierra comillas. Al observar que no me inmutaba, sus ojos se aguaron y dejó escapar la frase, dos puntos, entre comillas. Mi mayor, no deje que me lleven. Yo tengo familia. Hágalo por mis hijos. Usted sabe cómo son las cosas. Cierra comillas. Mi llegada no había sido ocasional, puesto que obedeció al llamado de uno de los patrulleros, quien, angustiado por la calidad del aprendido, buscaba el acompañamiento de un oficial imparcial, no para validar el procedimiento judicial, dado que existe gran independencia entre los diferentes organismos de la institución policial, sino para evitar que algún militar, policial o autoridad civil de la región impidiera el traslado del capturado hasta la capital del Cesar. Momentos antes de mi llegada a la oficina de la policía judicial había sido asaltada por un coronel del ejército, quien, además de no identificarse, intentó liberar al sargento y, al no conseguir su propósito, por la gran cantidad de policías que se encontraban en aquellos momentos en la estación de policía por ocasión de las elecciones, despojó al sargento del celular, evitando que el aparato fuera catalogado como evidencia dentro de la investigación judicial. El coronel, al escuchar que los policías me requerían telefónicamente, afanosamente abandonó la dependencia con sus hombres, no sin antes amenazar con que regresaría a llevarse al soldado fuera como fuera. Teniendo en cuenta que mi tarea en aquellos momentos era la de apoyar las elecciones y no la de investigar, además de ser consciente que mi misión recaía exclusivamente en velar por los comicios, me permití sugerirles a los patrulleros que solicitaran apoyo a los oficiales del Departamento de Policía Cesar, sugerencia que rehusaron abiertamente, manifestando que no podían confiar en ninguno de ellos, que solamente tenían plena confianza en un suboficial al que no lograban localizar en la ciudad de Valledupar. El temor de los policías giraba en torno a la suposición que el coronel, que había estado antes, asaltara nuevamente la dependencia para liberar al sargento,
pero no era únicamente la captura del sargento lo que les preocupaba. Después de algunos minutos, donde el sargento intentaba convencerme de que su misión era la de fortalecer la institucionalidad y de evitar a toda costa que los terroristas se apoderaran del país, uno de los policías me convidó a salir de la oficina. Una vez afuera, me manifestó de forma inquieta que en otro recinto se encontraba una persona con información privilegiada vinculada directamente con el caso del sargento. Solo hasta ese momento alcancé a entender que la angustia de los policiales era la de sentirse impotentes por velar por la vida y la seguridad de su informante. El informante, quien había prestado el servicio militar hacía 2 años, procedía de la ciudad de Pereira, siendo reclutado en ella por un antiguo compañero, quien al conocer que no se encontraba laborando le ofreció un magnífico trabajo en la ciudad de Codaxi. No tenía que preocuparse por la compra del pasaje, ni de la alimentación durante su traslado, toda vez que el intermediario le proporcionó 100,000 pesos. A su llegada a la ciudad se hallaba esperándolo un sargento, quien le informó que el trabajo consistía en acompañar jóvenes hasta la serranía de Perijá, donde se los entregaría a los militares de la zona. Para convencer al informante, el sargento le manifestó que la paga correspondería al número de personas que lograra transportar. Por cada joven recibiría 200,000 pesos. La angustia comenzó a invadir al informante en el momento en que el sargento pretendió despojarlo del celular. Al observar la ansiedad y la desconfianza de quien iba a ser el reclutador de jóvenes de la región, el sargento, con la intención de calmarlo, convino que le dejaría esa noche tranquilo para que pensara en la oferta, no sin antes recalcarle que fácilmente podía recibir mensualmente hasta 2 millones de pesos. Una vez que el sargento abandonó el hotel, el informante se percató que se encontraba siendo vigilado, circunstancia que lo llevó a escabullirse buscando protección con el personal de la policía judicial de la población. En el momento en que el coronel regresó, supuestamente por los 2 militares capturados por la policía judicial, estos ya no se encontraban dentro de la ciudad. Sin descuidar la actividad que me había sido encomendada, en menos de 2 horas logramos engañar a los militares y sacar de la región, sin que ellos se percataran, tanto al sargento como al testigo. La furia del militar no se hizo esperar, manifestándome que hasta ese día sería oficial de las Fuerzas Armadas. El coronel precisó que en el momento en que la Presidencia de la República, como la Dirección General de la Policía, conocieran de mi falta de colaboración interinstitucional y del amenguamiento que establecía con los policías para interponernos al desarrollo de estrategias militares, seríamos retirados. Minutos después de que el coronel abandonara las instalaciones de policía, recibí una llamada a mi teléfono celular del comandante de policía del departamento, quien me recriminó por no colaborar con mis compañeros militares, además de ordenarme que les exigiera a los policías judiciales entregarle al coronel con sus 2 detenidos. No le presté mayor atención al regaño de mi superior jerárquico, máximo al saber que los aprehendidos no eran trasladados a Valledupar, sino a la capital del país. 7 días después de los acontecimientos regresé a mi dependencia policial en la ciudad de Bogotá e informé a mi comandante directo, de manera confidencial, algunos aspectos relacionados con la corrupción policial de la región donde apoyé durante las elecciones. Sin embargo, hasta ese momento y muchos meses después, desconocía la magnitud de los denominados falsos positivos. Han pasado 9 años de los acontecimientos que presencié en el departamento del Cesar y a la fecha presente, con un amplio conocimiento acerca de los falsos positivos ejecutados por integrantes de las Fuerzas Armadas, es doloroso
y vergonzoso concluir como muchas organizaciones lo han dicho, que las ejecuciones extrajudiciales no se trataron de casos aislados, sino que, además de ser generalizadas, eran procedimientos sistemáticos registrados en unidades militares en épocas distintas y con comandantes distintos. Basta mirar cómo, después de que el coronel Pluvio Hernán Mejía fuera separado de su cargo, sus sucesores en el batallón La Popa continuaban protegiendo personal militar comprometido con el asesinato de jóvenes no combatientes para presentarlos ante la opinión pública como integrantes de fuerzas irregulares, como lo evidenció el coronel que intentó arrebatarles a los patrulleros de la policía judicial 2 comprometidos de los falsos positivos. Como soporte a la conclusión respecto a que las ejecuciones extrajudiciales no se trataron de casos aislados y que éstas respondían a procedimientos sistemáticos y generalizados, la experiencia en aspectos de planeación policial y el conocimiento adquirido por el estudio realizado llevan a concluir que, de alguna manera, como se ejecuta una orden de servicio de policía, donde se abordan las actividades a desarrollar en los eventos policiales desde un antes, durante y después del servicio, los falsos positivos reproducen este mismo esquema de trabajo. Los militares, policías e integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, entre paréntesis, INPEC, no se encontraban de manera azarosa con una situación específica para realizar los crímenes. Al analizar estos 3 momentos, se encuentra que, en el antes del falso positivo, se realizaban operaciones psicosociales en el lugar donde se llevaría a cabo el ficticio combate militar, no tanto para cautivar a la población, sino para que nadie dudara de la efectividad de las Fuerzas Armadas al momento de que estos informaran acerca de combates en la zona, difundían información falsa sobre la presencia de grupos terroristas o bandas criminales quienes supuestamente se encontraban extorsionando a la población. Del mismo modo, como lo han declarado varios de los implicados, se realizaban reuniones previas al evento donde expedían, entre comillas, órdenes de operaciones, cierre comillas, y, abre comillas, misiones tácticas, cierre comillas, documentos oficiales autorizando los combates militares. Las reuniones de planeación militar tenían como objetivo, además de otros, el establecer los recursos necesarios para la ejecución de la operación, dado que se necesitaba una logística básica para el evento, de ahí que algunos de los militares condenados se referían al, entre comillas, kit de falsos positivos, cierra comillas, abre paréntesis, CINEP 2011, página 9, cierra paréntesis. Además de recursos para la compra de armamento y municiones, uniformes, volantes con propaganda subversiva, computadores, pago de informantes y reclutadores, entre otros, se requería dinero en efectivo para el transporte de las futuras víctimas desde el lugar de residencia de estas hasta donde los recibiría el ejército, distancias que a veces superaban los 500 kilómetros. Durante las reuniones se definían el lugar del operativo, el cómo y dónde reclutarían a las víctimas, la manera de transportarlos al lugar donde las resguardarían antes del asesinato y se definía un guión a seguir. El libreto tenía como propósito, además de adecuar el escenario y acomodar cuerpos y elementos a incautar, el de preparar al personal para declaraciones ante los medios de comunicación y ante autoridades judiciales. Entre las actividades realizadas se encontraba el de la forma como se asesinaría a las víctimas, quienes se encargarían de vestirlas con uniformes militares, quienes ubicarían a las víctimas en la escena del crimen, quienes detectarían los elementos de guerra y la propaganda subversiva, incautar, y quienes se encargarían de realizar los disparos para que los residentes de la región identificaran que estaban llevando a cabo enfrentamientos militares.
En el después se establecía el acordonamiento del lugar de los hechos, el levantamiento de las víctimas, la entrega de elementos incautados a las autoridades encargadas de la investigación, la presentación ante los medios de comunicación de cadáveres y material confiscado y la entrega del boletín de prensa informando acerca del enfrentamiento y de las muertes en combate. Cuando el número de víctimas era significativo o el evento lo ameritaba, la rueda de prensa se realizaba en escenarios específicos como la base de la brigada o el Ministerio de Defensa. En el después se entregaban recompensas económicas a quienes se hacían merecedores de ellas y se otorgaban premios como licencias, vacaciones pagas, otorgamiento de preseas y viajes al exterior, entre otros. En esta fase, además del acompañamiento de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones y de Medicina Legal, se contaba con el acompañamiento de funcionarios de la Justicia Penal Militar en cabeza de algunos de los jueces, quienes antes de que los inculpados rindieran declaración, los orientaban para no cometer errores que los llevara a responder jurídicamente. Bien, en esta página, que es la número 135, encontramos un titular que dice: en las puertas de la insensibilidad. Hay una nota de Leonidas Donskis que dice: la huida de los insoportables dilemas humanos hacia un objetivo sonoramente formulado de lucha y a un programa para aniquilar al propio enemigo ideológico es el camino para confirmar el holocausto. Bueno, aquí hasta este punto podemos apreciar cómo esta maquinaria criminal armó todos los eventos para convertir esto en un acto legal, cuando obviamente esto era un crimen de lesa humanidad. Yo sigo preguntando, ¿cuál mente tan maquiavélica construyó todo este escenario de tal magnitud que lo pensó todo, como si fuera una novela, una película, qué sé yo? Es que es más, pensar en el antes, en el momento y en el después. Pensar en que construyeron para estos libretos. Miremos el punto aquí, el libreto, un guión. Por eso digo que esto es como si hubiera sido extraído de una novela, como si hubiera sido extraído de una película, de una mente que es terriblemente adicta al poder, es extremadamente, en el juego de su mente, altamente peligroso, para haber hecho toda la maquinaria para generar todas estas muertes. Lo pensaron todo, pero lastimosamente hay una cosa a lo que los seres humanos jamás podrán escapar, y es al asomo de sus miedos. El asomo de sus miedos, el asomo de su terror, es lo que les hace cometer los errores. Y está de hecho que cuando ellos tenían sus miedos y sus terrores, pues ahí en ese punto, para que se enterara la gente de lo que era un falso positivo y esto saliera después a ser movido en el Congreso y ser cuestionado y haber castigo, haber pago para los criminales que operaron con todo esto. La razón es porque simplemente cuando dejan esto en manos de personas que están movidas por esos miedos, pues es tan sencillo que la persona movida por un miedo comete el error, como el error que cometieron de haberles puesto las botas como de campaña, ¿no? Botas de campaña a los entre comillas guerrilleros, como presuntamente los decían, que se las colocaron al revés. Las personas que eran derechas y eran zurdas, perdón, accionaban las armas con la mano contraria. Obvio,
esto también son cosas que tienen una cuestión y es que toda mentira tiene peso y al final las mentiras y todo lo que es la villanía va a caer con el peso de lo que tiene. Me es muy interesante este libro y vale la pena que las personas que lo han escuchado juiciosamente, aquí desde este punto de mi profesión como docente que soy, yo los invito para que ustedes, por favor, a quien tengan, digamos, la intención de compartirles estas lecturas, lo compartan. Compartir no es que usted se asome aquí a YouTube porque, ay, tengo que pagar, eso es mentira, todo esto es gratuito. Aquí solamente buscamos es que la persona se entere de los hechos que sucedieron en esa época, que no coman cuento hoy de lo que nos están diciendo ellos, porque ellos simplemente todo el tiempo van a estar buscando la manera de poder recobrar el poder, porque son personas enfermas, mentalmente están enfermas, están desestabilizadas emocionalmente porque son adictos al poder. Y ser adicto al poder es peor que ser un adicto al polvo blanco o a otra cosa. El poder, en el hecho de ser adicto a esto, es una manera de que el ser humano no puede complacerse ni saciarse con su poder de codicia, porque todo lo quiere tener, no importa qué precio tenga que pagar, no importa cuántas cosas malas tenga que hacer. Para ellos solamente basta con saber que tienen que tenerlo, cueste lo que cueste. Pero lamentablemente todas estas personas que son adictas al poder y siguen estos lazos de la corrupción, automáticamente se montan una lápida en su vida y en la vida de sus familiares. Tristemente es la realidad. Ustedes pueden ver en estos momentos hoy, por ejemplo, el clan de los Gineco, puede ver el clan de los Aguilar en Santander, puede ver hoy lo que está pasando con Álvaro Uribe Vélez. Es curioso, pero Álvaro Uribe Vélez pretendía apoderarse de unos baldíos que le llamaban el Laguito 2 y hoy sale una noticia donde dice que se entregan 3.400 metros cuadrados, es decir, el Laguito 2 lo perdieron porque lo adquirieron ilícitamente y se usufructuaron de tanto la esposa Lina Moreno como sus hijos. Entonces, lo que yo quiero decir con esto, de estas lecturas que son el marco, son el contenido, el contexto de una historia de Colombia desconocida, no contada, no puesta en evidencia, no está en el público, no está en la mente de muchas personas, es hora de que nosotros tomemos una acción y la podamos al mundo compartir. Si nosotros en nuestras redes sociales tenemos una magnitud de gente de otros países, muchos de otros países están muy interesados en nuestra historia, porque nuestra historia es una historia que parece una película. La historia de Colombia pareciera una película, pareciera que de ella se puede prácticamente crear todo un fenómeno de cine, porque es increíble en nuestro país todo lo que se ha vivido en más de 20 años y lo más peor es cuánta gente hay al aporte de hoy están todavía ignorando estas cosas y nadie se entera, ni se da por enterado, ni nadie quiere saber lo que sucedió. Por esa razón es que los políticos tienen la puerta abierta para poder estar dentro del acto de la impunidad. Porque lo saben, mejor que nadie saben que las personas mientras estén ignorantes a estos hechos, ellos tienen forma de poder jugar y poder seguir obteniendo el poder y poderse seguir beneficiando de ese poder. ¿Cómo? Robando, saqueando el erario público, haciendo cosas terribles, impidiendo que los colombianos podamos tener acceso a una mejor vida, impidiendo que los colombianos podamos tener una mejor justicia, impidiendo que los colombianos podamos tener una mejor salud, una mejor educación, programas
en fin, para poder progresar en este país. Este país es hermoso y es rico en recursos naturales, es riquísimo. Es uno de los países que tiene más agua. Ustedes conocieran otros países, no tienen casi agua, sufren por esas cosas. Mientras tanto, nuestro país lo tiene. Nuestro país es hermoso, con dos grandes mares, el Atlántico y el Pacífico. Por esa razón es que en nuestro país hay mucho adicto al poder. Muchas personas quisieran tener las cosas de manera fácil. Estos personajes de cuello blanco que se encuentran situados en la política. Yo no digo que todos, porque hay gente también valorable, enormemente valorable. Y poco a poco ustedes se van enterando quiénes realmente son. Pero hay personas que, la verdad, sus hechos ya los marcan. Y sus hechos malévolos los lapidan totalmente. Entonces, ahí está la cuestión. Yo les invito para que sigan escuchando estas audiolecturas y puedan compartir. También nos sobra que puedan comentar. Yo estaré altamente agradecida con ustedes que lo puedan hacer. Una manera de valorar mi trabajo es que ustedes le presten atención a él. Una manera de valorar mi trabajo es que ustedes lo puedan compartir. Con eso creo que yo me siento contenta, feliz de que lo que se está haciendo bien. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video entrando a la página 135. Que tengan una feliz tarde.